Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a nuestros queridos oyentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy día somos el reemplazo del reemplazo. Como ven, no está el ingeniero, pero bueno, aquí estoy. Carolina Córdoba les saluda y Marcia Moreno. Aquí un poco nerviosas a nuestros queridos oyentes porque como sabrán, nosotros siempre estamos ayudándolo al ingeniero, pero hoy día nos tocó ayudarnos a nosotras mismas. Sin embargo, pues bueno, hoy tenemos la visita del doctor Cristian Arias, que la semana pasada íbamos a tenerla, pero lamentablemente no se pudo y ahora pues vamos a tenerla el día de hoy. Él, aparte de ser un médico muy conocedor de la medicina, nos hablará de un tema muy importante, que es el que ya hemos venido hablando durante varias semanas, ya si no me equivoco, si mal no me recuerdo, son 3 semanas, 2, 3 semanas, que es la inteligencia artificial. Sin embargo, comenzamos con... Este programa llega gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos transmitidos por la coalición de medios digitales AIU Comunicaciones, la red de medios comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos, Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publiarte al Día desde Loja, La Red Joven, Publiarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano en Italia y Radio Star BL Medios. Cataluña Zona Radio. Bueno, entonces ahorita estamos esperando ya que el doctor Arias se conecte en unos 3 minutitos. Sin embargo, pues bueno, ingeniera, como le decía y como escuchó, pues nosotros anteriormente ya estábamos hablando de un tema que, bueno, ahorita me imagino que usted también en su trabajo lo está usando y lo ha escuchado, como es la inteligencia artificial. Entonces, mejor usted cuénteme rapidito, ¿qué ha escuchado de la inteligencia artificial o si ya lo está aplicando en lo que usted trabaja? Bueno, realmente la inteligencia artificial es el boom del momento, ya tanto no solamente en el aspecto médico, sino en muchas de las nuevas, de las actividades que se están desarrollando, no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica y en el mundo. Obviamente, en el otro continente están mucho más desarrollados que acá, ya, pero ahora también es parte de una necesidad, así como en su momento fue el boom del WhatsApp, que ahora no podemos estar sin WhatsApp, o el Internet, que es un medio de información muy amplio, pues ahora también ha llegado la era de la nueva era, digámoslo así, que es la inteligencia artificial. Y ahora todo se mueve a través de inteligencia artificial. Entonces, muchos de los procesos repetitivos se los está justamente acondicionando para que a través de este medio, a través de los bots que tiene el tema de la inteligencia artificial, ya lo hagan, ya lo haga esta funcionalidad, y todo lo que son los procesos más de análisis de críticos, en las cuales no son repetitivos, valga la redundancia, ya lo haga la persona, el ser humano, como un medio de control y de supervisión. ¿Y usted actualmente ya lo aplica en lo que usted trabaja? Sí, en lo que es en el medio en el cual yo laboro, ya justamente estamos nosotros implementando el tema de inteligencia artificial. Ya tenemos algunos procesos ya robotizados, y estamos implementando otros. Sí, poco a poco, tanto como en mi empresa, creo que muchas empresas aquí en el Ecuador ya están innovándose y mejorando y transformándose en esta era digital en la cual ya interviene la inteligencia artificial. Entonces, podemos decir que la IA poco a poco se está convirtiendo ya en una necesidad, como las redes sociales.
Bueno, no las redes sociales, en sí, el internet. Porque recuerdo que usted y mi papá en algún momento me comentaban que cuando estaban en el colegio les tocaba ir a la biblioteca, movilizarse casi al centro de la ciudad para ir a buscar información. Claro. Y ahora nosotros ya la información la tenemos a la palma de nuestra mano. Así es. Y ahorita la IA, pues, entonces, ¿es una necesidad? Lo que indica el Internet dice, ¿por qué es importante la inteligencia artificial? Hoy en día, la cantidad de datos que se genera, tanto por parte de los humanos como por parte de las máquinas, supera en gran medida la capacidad que tienen las personas de absorber, interpretar y tomar decisiones complejas basadas en esos datos. La inteligencia artificial supone la base de datos de todo el aprendizaje automático y el futuro de todos los procesos complejos de toma de decisiones. Por ejemplo, la mayoría de los humanos pueden averiguar cómo no perder cuando juegan al 3 en raya, aunque haya 255.168 movimientos únicos. Pero vamos a dejar esa información ahí y vamos a darle paso a nuestro invitado. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? Mucho gusto, bienvenido. Muy buenas noches con todos, el gusto es mío, un gusto estar aquí presente, realmente qué increíble estar en este espacio y poder hablar sobre este tema que realmente nos interesa a todos, que es justamente la inteligencia artificial. Bueno, me presento, mi nombre es Carolina Córdoba, ella es la ingeniera Marcia Moreno, el ingeniero Marco hoy día ahorita está tras cámaras, él nos está asesorando, es nuestro productor el día de hoy, pero pues y agradecemos sobre todo que haya aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un gusto y pues queremos conocer de usted. Este programa se ha creado para darle la voz a los que tienen en medios, a los que no la tienen en medios convencionales. Aunque Correcto. Miles tienen conocimientos de actualidad, sin embargo, no tienen la oportunidad de contribuir con nuestra sociedad. Por eso es que este programa se ha creado y se llama ¿Y tú qué opinas? Entonces, como sabrá, el tema de hoy es la inteligencia artificial en la medicina y en la vida cotidiana. Entonces, primero, cuéntenos de usted, doctor. Sí, por supuesto. Bien, en primera instancia me presento un poco, pues no, como ya lo mencionaron, mi nombre es Cristian Arias, yo soy médico de profesión. Igualmente siempre he dicho, desde que tengo uso de memoria, siempre soy apasionado por la investigación, siempre soy apasionado por las tecnologías emergentes. Y prácticamente toda mi carrera de pregrado como médico siempre estuve vinculado a la investigación. Actualmente soy docente universitario, doy clases en universidades como la carrera de medicina, también doy clases en posgrados en materias justamente de metodología de la investigación en diferentes universidades a nivel nacional como la UTEC, UTN, Casa Grande, SPOL, entre otras. He tenido la oportunidad de desarrollarme, insisto, mucho en este campo de la investigación, mucho en el campo clínico, pero ahora he tenido incluso la oportunidad de desarrollarme en este tema de la inteligencia artificial. Hace poco, de hecho hace unas 2 semanas, estuvimos dando 2 conferencias de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, en Machala, Loja y Zamora Chinchipe sobre inteligencia artificial justamente y la salud. Entonces, eso es un poquito mi recorrido de manera muy, muy resumida, lo que yo les puedo aportar esta noche. Les repito, yo pienso que este tema de la inteligencia artificial es muy importante, ya no solo en la medicina, sino en la vida misma, porque estamos entrando a una nueva era y en una nueva era siempre van a haber nuevos cambios y también los nuevos cambios traen muchas crisis incluso. Cuando nosotros cambiamos de la era industrial a la era del conocimiento, que es la que ahora mismo estamos, hubieron muchos cambios, crisis de trabajos. Cuando cambiamos de la era agrícola a la era industrial mismo, también. Antes en la era agrícola, quien tenía el dinero era el que tenía la tierra. Pero ahora no. Ahora el que tiene la industria, el que tiene el trabajo, el que tiene la profesión, es pues el que empezó a generar dinero y generar el conocimiento. Y en la nueva era que estamos entrando ahora, que es una era que aún se está definiendo, 4.0 y demás, 5.0, van a haber muchos cambios y eso es que justamente lo que vamos a hablar en este momento. Bueno, doctor, igual reiteramos el agradecimiento por estar con nosotros, compartiendo este programa. Sin embargo, antes de ingresar al tema, vamos a conocerlo un poquito. Cuéntanos de usted, ¿qué recuerda de su infancia? Algo que a nosotros nos gusta saber, conocer a nuestros invitados antes de ir, como se dice, al tema específicamente. Entonces, más o menos, cuéntanos de usted, cuéntanos de su infancia,
algo que lo recuerde, un recuerdo que usted dice, no, mi infancia fue así y esto siempre lo recuerdo. Ajá. Bueno, digamos que va un poco más de la mano de mi personalidad. Yo siempre recuerdo que en mi infancia yo era muy curioso, como que muy hiperactivo, de hecho. Siempre, de hecho, personalmente tuve hasta 3 fracturas, yo por estar haciendo muchas actividades, muy hiperactivo. Yo creo que lo que más recuerdo de mi infancia, lo que más así, si tú me hacen esa pregunta, es como que las experiencias que tuve desde este punto de vista, la curiosidad. También a mí me gusta mucho, siempre me gustó como que los animales y eso también hacía que me meta mucho en temas de ciencia y cositas así. Y de ahí más o menos, digamos que ha surgido mi amor por este tema de la ciencia en general, de la medicina. Pero eso es un poquito lo mío, ¿no? La infancia siempre ha sido, he estado en muchas, mi mente siempre como que ha estado pensando mucho desde chiquitito. Y en breve, ¿qué le pasó? ¿Por qué las fracturas? ¿Qué No, travesura pues hizo ahí, para que le haya porque ocasionado yo, eso? de hecho, cuando era pequeño tenía un superhéroe que yo lo seguía muchísimo, o sea, hasta la fecha, bueno, me gusta mucho, que es Spider-Man. Y bueno, ya más o menos sabemos dónde va el tema. Yo, como era pequeño, insisto, era el niñito que mi mamá me decía que dormía a las 11 de la noche, me levantaba a las 5 de la mañana todos los días y tenía demasiada energía, nunca se me acababa. Muy exagerado en contraste a los niños que estamos ahí, porque los niños son muy activos, pero dice que yo era demasiado hiperactivo. Y entre esas cosas, pues yo recuerdo que, yo me acuerdo perfectamente una de esas, que yo estaba creyéndome Spider-Man, estaba bajando una escalera, recuerdo, sí. Y una de esas con un pie, algo así, estaba saltando y boom, me caí y me fracturé ahí la clavícula por primera vez. Oh, Y así mismo también, algo parecido a esto, me caí del mismo lado y me volví a fracturar la misma clavícula. Las clavículas, un dato interesante es que una vez que se sueldan, más que todo en niños, no quiere decir que queda frágil o algo así, porque uno pensaría, bueno, se fracturó porque ya tenía frágil, no. la Era lesionada. porque por mi mala suerte justamente me caí del mismo lado y todo, pero no, la fractura no pasa eso. Un poquito por ahí va mi infancia, digamos. Es lo que más me gusta a mí de mí, de hecho. O sea, me gusta mucho esa personalidad que he desarrollado y me gusta bastante eso. ¿Y del colegio? ¿Qué recuerda del colegio? Bueno, una de las cosas que recuerdo del colegio es que principalmente una de las experiencias más bonitas que me llevo al colegio es haber sido presidente, en este caso, de todo el colegio como tal. Algo muy bonito, muy Estudiante. interesante porque hacíamos las campañas, conocía a muchas personas. Yo no era el típico más popular del colegio, era muy amigable, sí es verdad, pero es verdad que hay personas que de alguna manera u otra en el colegio son más populares y eso fue una experiencia increíble porque me acuerdo tanto que yo gané eso de ahí, me posicionaron y al día siguiente miles de solicitudes por Facebook, en ese entonces que utilizábamos esa red social. Y era muy bonito porque tú como niño también vas entendiendo muchas cosas. Me recuerdo que cuando iba al Ministerio de Educación me llamaban a mí y yo en ese momento tenía como 15 años, que igual ya uno tiene su criterio, pero te va haciendo madurar mucho más. Esa es una de las experiencias que más me gustó. Trabajaba con los compañeros, entrábamos a los cursos, a dar charlas. Yo en ese momento no es que sentía una facilidad para hablar, pero ahí tratamos de lucharla, ¿no? Y hice grandes amigos, una experiencia muy, muy, muy bonita que me llevó al colegio en general haber tenido esa oportunidad de cubrir en este tema de la presidencia estudiantil. Qué interesante. ¿Y cómo se decidió por la medicina, tomando en cuenta que la carrera es larga y de estudio de siempre, ¿no? Siempre hay Claro. que estar al día. Mire, como lo estaba mencionando en primera instancia, a mí de chiquito siempre fui muy curioso. Eso es algo que pudiera decir que me caracterizaba a mí. Muy curioso como todos los niños y hasta la fecha sigo igual haciendo muchas cosas extracurriculares a mi edad y a la par de mi carrera. Pero siempre me gustó la investigación. Yo de pequeño siempre hacía como que experimentos, según yo, con animalitos, o sea, con bichitos, cositas así, que ponía un polvito por acá, un polvito por acá, no sé, hacía cosas ahí yo raras. Entonces, digo yo, me gustaba mucho la medicina porque era esa carrera donde me permitía ingresar a la ciencia en general, porque la medicina es muy amplia. ¿Sabe usted que uno habla de un médico o habla de medicina y ya solo piensas en un médico que está en un consultorio? Y para nada, si 0% estamos alejados de la realidad. Un médico tiene un abanico inmenso para explayarse, desde nanomedicina, que es los robots que pueden hasta curar el cáncer, desde medicina legal, que es un tema más administrativo, salud ocupacional, que es la medicina del trabajo, inteligencia artificial aplicada en la medicina. Entonces, yo entendí que la medicina era ese camino que me iba a dar esa oportunidad. Aparte, también a mí
siendo muy honesto, siempre, bueno, mal que no lo diga, pero siempre me he considerado muy noble, presto a ayudar incondicionalmente. Y eso también me ha dado la medicina, que me llena tanto el corazón poder ayudar a personas a través, yo he hecho brigadas médicas totalmente solidarias a personas de escasos recursos. Y digo yo, eso que me da esta carrera es bien bonito, o sea, poder ayudar a alguien. Tú puedes ayudar a alguien con un consejo, puedes ayudar a alguien con dinero y te ayuda. Pero tú verdaderamente ser parte de la mejora de esa persona, ver una persona que llegaba emocionalmente agotada por una enfermedad, psicológicamente desanimado por algún problema que tenía y tú ser la persona que lo guió y que después te digan, doctor, no tiene idea cuánto me cambió la vida, eso es invaluable literalmente. Entonces esas dos cositas son las que me llegaron hacia esto, el hecho de ayudar a las personas. Mi carrera, si bien es cierto actualmente, y como todas las carreras del mundo, te genera algún sustento económico, pero hay situaciones en las que se me complica ver mi carrera como algo económico. O sea, si viene alguien y me pide un favor, médico, yo estoy ahí para ayudarlo incondicionalmente, porque siento que me gusta mucho. O sea, ese factor es lo que me permitió seguir esta carrera. Y aparte, la curiosidad, la ciencia como tal. Es que cuando uno hace lo que le gusta ya no es un trabajo. De acuerdo, exacto. Pero y entonces a usted le nació este amor por la medicina, por la curiosidad, porque quería estudiar la ciencia o porque alguien en su familia es doctor también. Porque No, siempre no, por... nosotros tenemos a alguien que De uno, referente. por ejemplo, yo soy ingeniera industrial, Ajá. el ingeniero Marco Córdoba es mi papá y es ingeniero industrial. Mi hermano es ingeniero industrial. Entonces, aquí, y mi mamá es ingeniera comercial. Entonces, todos aquí somos ingenieros industriales, excepto ella. Por eso le consulto, pues, Soy ¿no? la oveja negra. Ajá. La oveja negra, literal. No, le cuento que de hecho yo soy el primer médico casi que en toda mi linaje, así tanto de mamá como papá. No hay un médico más en la familia, al menos ahora. Por ahí una sobrinita que recién está estudiando en el rubro de la salud, odontología, pero claro, sintiendo que toda la parte de mi papá, al menos los más cercanos, que tíos, papá, abuelos, por ahí no. Mamá tampoco. Digamos que mi principal factor fue eso, literalmente nace de mí, por ahí investigando un poquito, y al final decidí tomar esta carrera, que de hecho mi familia más bien es de más técnicos, ¿no? Ingenieros, economistas, ingenieros economistas, no hay ningún médico por aquí. Entonces el Ay, primer médico más bien de la familia. Y doctor, y cuéntenos, ¿cómo llegó a conocer sobre la inteligencia artificial? O sea, ¿qué, aparte de la investigación que hizo, alguna vivencia que haya tenido en el cual haya debió utilizar el tema de la inteligencia artificial y por ello le llamó la atención? claro, ¿en qué rama usted se especializa de la medicina que le haya hecho conocer este tema? Que ahorita, ya como conversábamos antes con la ingeniera, ya no es el tema del boom simplemente, sino que ya se está convirtiendo en una necesidad. Claro, sí. Bueno, sí tengo una experiencia concreta y es que en algún momento yo estuve justamente trabajando como auditor médico. Igual y la inteligencia artificial pues viene apareciendo hace ya mucho tiempo, pero en mi caso personal la utilicé concretamente, me metí a instruirme más cuando empecé a estudiar cuando empecé a trabajar como auditor médico. Un auditor médico es lo que es, ¿no? Un médico que audita historias clínicas, en este caso, clínicas donde se desarrolla todo lo del paciente. El auditor médico lo que ve es que la historia clínica esté bien. Es decir, analiza el trabajo que hizo otro médico, otro doctor. Entonces, había muchos temas que eran, yo sí los notaba que eran muy metódicos, como que revisar que esté encerrado esto, revisar que esté lleno esto, revisar, y eso lo puede hacer absolutamente cualquier persona, hasta cualquier niño que tú le digas, oye, mira, si está cerrado esto, está bien, si no está cerrado, está mal. Entonces yo decía, bueno, aquí pudiera ahorrarme mucho tiempo, ¿no? Y ahí empezamos a descubrir la primera herramienta. Yo ya en ese momento conocía el famosísimo ChatGPT, que es el primero, pero hay una herramienta que se llaman los GPTs de ChatGPT, que tú creas a tu propio robotcito, por decirlo así, tú le instruyes chiquito para hacer un trabajo específico y él le colocas la data y boom, te hace lo que tú quieres. Entonces yo lo instruí, tú lo vas mejorando, lo vas ahí y eso me ayudó mucho a este trabajo, digamos, y a partir de eso dije, wow, o sea, cómo se simplifica la tarea. Y yo ponía la analogía que ahora la inteligencia artificial es como que si alguien te dice, si incluso un docente, yo que doy clases de metodología de la investigación, hacer tesis y artículos, se ve mucho que hoy en día el estudiante, el posgradista incluso utiliza la inteligencia artificial para hacer la tesis y todo. Y bueno, no se trata de negarlo, porque si yo hoy en día le digo a alguien que no haga o no utilice inteligencia artificial, es como que
a este año que estamos, 2025, lo obligue a alguien a escribir algo que está en una computadora, pudiéndolo imprimir. Es demasiado absurdo que mi jefe venga y me diga, oye, quiero que este documento digital me lo transcribas, son 50 páginas, porque más tarde quiero presentarlo acá para que me firmen. Es demasiado tonto. Tú gastas energía en ese personal, gastas tiempo pudiéndolo imprimir. Exactamente, más o menos es lo que pasa acá, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de sistematizar este tema de las auditorías médicas, empecé a escribir más la parte anatómica y he empezado a automatizar al punto de que tengo muchos asistentes virtuales actualmente para hacer muchas cosas de mi trabajo. Interesante. Ajá. Y doctor, Usted dice que empezamos con el chat GPT, uh-huh. pero Así ahorita, empezó yo. claro, o sea, yo he visto y he leído que el creador del chat GPT es Sam Altman. ¿Usted qué conoce o qué sabe del creador de chat GPT? El creador de ChatGPT, básicamente, él era una persona que, bueno, hay que partir de que la inteligencia artificial no es algo que, insisto, nace desde ahora, incluso nace desde el año 1940, más o menos, cuando recién se empezó a acuñar. Esto de la inteligencia artificial es como también las impresiones en 3D. No sé si han escuchado ese temita, que las impresiones en 3D, ahora se están implementando llaveros en 3D, muñecos, etcétera. Ocurre que las impresiones en 3D también eran básicamente hace tiempo, pero estas impresiones en 3D ahora ya se están dando al público, están siendo baratas en máquinas de $3.000. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya tiene hace mucho tiempo que viene creándose, pero lo que hizo Sam Altman es algo genial. Sam, lo que es básicamente, es un inversionista, un empresario, muy parecido a la visión de Elon Musk. Lo que hizo él es poder democratizar y automatizar básicamente la inteligencia artificial. A través de un clic, yo poder ya acceder a algoritmos complejos para que el usuario simple, sin necesidad de saber configuraciones y demás, pueda básicamente acceder a la información. Y bueno, eso es un poquito de Sam, más que todo, su visión es, él es un inversionista, 100%. Él no es el programador, él es muy parecido a la historia de Henry Ford, ¿no? A Henry Ford, de hecho, lo criticaba mucho porque él no sabía prácticamente, no nada, pero muy poco de un motor. Más sabía un mecánico que él, pero él era el millonario, era el que manejaba a toda esa gente. ¿Cómo puede ser posible que un tipo que no sepa nada o poco del motor maneje a miles de mecánicos y sea dueño de Ford? Es lo que pasa con Sam. Sam, él tiene esa visión, él supo llegar a las personas correctas, también sabe evidentemente inteligencia, pero él ha podido democratizar y aquí rompemos la barrera del saber, ¿no? A veces uno piensa que para crear algo, para saber inteligencia artificial, tienes que ser que joven, tienes que ser un niño que haya nacido acá, tienes que ser... No, simplemente es tener prácticamente la visión. Y es un poquito del director que tuvo esa visión como tal. Y según lo que he escuchado y lo que he leído, ahora el creador de ChatGPT está pidiendo al Congreso de Estados Unidos regular el desarrollo de esta IA dentro de este país. ¿Usted qué opina de eso? No, que es totalmente correcto. Ocurre que la inteligencia artificial también está manejando información delicada. Antes, cuando recién salió ChatGPT o ChatGPT, nosotros podíamos pedirle a ChatGPT códigos de paquetes de Microsoft, que eso cuesta como unos $50, creo que $100 los paquetes de Microsoft. Tú le pedías la clave, tú le ponías a ChatGPT, dame el código de tal, y te lo lanzaba y te trabas gratis. Evidentemente Microsoft, no sé si habrá demandado, le llamó la atención, pero parcharon este problemita. Entonces, asimismo, ChatGPT estaba accediendo a información un poco delicada, se maneja información delicada. A veces yo le puedo ingresar, de hecho, yo le he ingresado data de pacientes, historias clínicas, pero no solo yo, pues no muchas empresas, muchos hospitales ingresan data clínica en sus sistemas, utilizan inteligencia artificial. Entonces, si es que no hay algo que regule esto de acá, va a ser un completo problema, porque quizás otras personas pueden acceder a la inteligencia artificial, utilizar toda esta información malintencionada y, bueno, ocurrir un verdadero problema, ya no solo de tema personal, sino datos, como le decía. Imagínense que la inteligencia artificial pudiera darnos gratis claves para acceder a paquetes de Microsoft de $80, $90, o sea, era una locura. Y poco a poco sí están parchando ciertos problemas y obviamente hay que regular. Y de hecho eso es un problema, no hay mucha regularización de esto de aquí aún. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, está trabajando todavía en eso. Y es un gran problema que aún tenemos por regularizar legalmente todo este tema. Mire que
ahorita está tan de boom la IA, el tema de la IA. Bueno, a mí me gusta mucho ver series y mucho ver películas. Y ahorita en una red, una plataforma de series, hay una serie que habla sobre la IA. Justamente ayer me la terminé de ver, pero era tal el punto que daba a entender que sí, la IA es una plataforma que ahora a nosotros nos ayuda para poder cubrir y solucionar muchos problemas y muchas dudas que nosotros tengamos. Pero también puede llegar a ser mal usada, como usted decía, porque pueden ser usados para hackear todas de las redes de estas entidades como de la policía, hablaban ahí hasta del FBI y todo eso, o sea, sí es ahorita un boom que hasta ahora hasta series tenemos ya hablando sobre ese tema. Y ahí hacían hasta una persona, un robotcito, pero esta persona por medio de la IA llegaba, bueno, no persona, este muñeco llegaba por medio de la IA hasta tener sentimientos, que es lo que la IA podía llegarse a desarrollar. O sea, a tal nivel como los Simpsons, digamos, que nosotros hemos visto los capítulos que posiblemente no pasará y muchos años después ya pasan. Entonces, son esas cosas que ahorita ya, como repito, ya se ve que no es algo, un boom nada más, sino que ya va a ser una necesidad. Y como usted lo dice, es la mejor forma de regularlo porque puede ser mal usado, mal utilizado. Totalmente de acuerdo. Siempre, la realidad es que todo en la vida tiene barreras, ¿verdad? Todo en la vida tiene barreras. Hay una frase que dice que la misma pared que me separa del miedo es la misma pared que me separa del logro, del éxito. Es la misma pared. Si hay algo que yo siento que me separa de fracasar, esa misma pared es la que me separa de tener éxito. Si yo pienso que esa pared es la que me cuida porque tengo miedo, porque no quiero fracasar, esa misma pared es la que también me está alejando del éxito. Entonces, la realidad es que absolutamente cada paso que demos en la vida tiene un riesgo. Cada paso que hagamos aquí tiene un riesgo. La única forma de que no nos pase algo es que nos quedemos encerrados en el cuarto y no hablemos con nadie, pero absolutamente cada paso que da el humano tiene un riesgo. Y lastimosamente uno de los riesgos que sacrifica mucho o que capta mucho es la información, porque la inteligencia artificial está manejando mucha información. Está manejando información de historias clínicas, información de presidencias, información. Y si es que alguien lograse acceder a eso, va a ser un gravísimo problema. O incluso que la misma inteligencia artificial saque propias inferencias, saque propias modificaciones de esta información. Es verdad que puede ser un gran reto y es un gran reto aún. Se está regularizando. Estamos viendo todavía, este tema está todavía en auge. No existe, por ejemplo, aquí en Ecuador una ley que regularice la data que puede tener la inteligencia artificial ahora mismo con respecto a la medicina, pero bueno, estamos todavía en ese camino que es importantísimo definitivamente. Y claro, por ejemplo, ahorita ya hay información en el Internet en el que nos indica que ya la IA está siendo usada por medio de robots para hacer operaciones quirúrgicas desde otros países. ¿Usted qué opina de esto? No, lo creo totalmente buenísimo, la verdad. Lo que ocurre es que principalmente la inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos. Ella no es el hardware, que es la máquina, la computadora, el robot. Lo que ocurre es que hay robots que están comandados por el software, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial solo es conjunto de datos que llegan a una conclusión. Pero ¿qué opino de que ya hayan robots que quizás estén operando? Que de hecho aquí en Ecuador ya tenemos, por si acaso, es un robot que se llama Da Vinci. Él está en el Teodoro Maldonado Carbo, también está en el hospital de Quito, creo que es el central de Quito. Y es más, yo conozco a un paciente que ya fue operado por el Da Vinci de una vesícula. Fue operado de una colecistectomía, que es la cirugía, el nombre de la cirugía. Un trabajador en la empresa donde yo justamente estoy, como médico ocupacional también, ejerzo ese rubro, fue operado, normal, bien. Incluso él dijo que tuvo hasta menos complicaciones que su hermana, que fue operada por un cirujano. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que definitivamente es hacia dónde va el camino. O sea, la inteligencia artificial no viene a reemplazar a los cirujanos, que insisto, aquí en Ecuador, que nosotros a veces decimos no, cuando llegará a Ecuador, ya está. O sea, es que ya está.
Pero la realidad es que el robot no hace todo el trabajo, tampoco no es que uno le da clic al botón, se va a comer y regresa a ver al paciente operado, todavía no funciona eso. Aún el robot está comandado y está supervisado por un médico y tiene que haber un médico ahí en el caso de que haya un problema, una complicación. Pero bueno, definitivamente eso es increíble, es hacia dónde va la medicina, no a ser reemplazados, sino a ser impulsados por la inteligencia artificial. Y yo lo veo extremadamente bien que eso esté pasando y ya pasa aquí en el Teatro Maldonado Carbo en Guayaquil. Claro, como usted dice, doctor, por ejemplo, investigando un poco más allá, dice, ¿cómo funciona? La cirugía robótica a distancia, también conocida como telecirugía, utiliza robots quirúrgicos que son controlados por un cirujano desde una ubicación remota. La operación se realiza a través de una conexión de alta velocidad que permite al cirujano ver imágenes en tiempo real de la zona del cuerpo donde se está operando, así como controlar los instrumentos robóticos con precisión. Por ejemplo, en el internet da un ejemplo de la cirugía de pulmón a 5.000 kilómetros, que dice que un cirujano en Shanghái realizó una operación para extirpar un tumor pulmonar en un paciente ubicado a 5.000 kilómetros de distancia utilizando un robot quirúrgico 5G. Imagínense este ejemplo y así pues millones de ejemplos que tenemos sin duda alguna en el internet. Y que si nos ponemos a averiguar, pues vamos a encontrar muchísimas cosas más. Hay una Total. pregunta, doctor. En base a su experiencia, ¿cómo usted ve la aceptación de esta nueva tecnología, digámoslo así, a nivel cultural aquí en el Ecuador? Porque obviamente entre ustedes los jóvenes, que prácticamente nacieron con la computadora bajo el brazo. Usted también es joven, ingeniero. Sí, pero a diferencia de ustedes, nosotros vivimos un proceso, porque cuando llegó, nosotros que antes no había computadoras, estábamos en la máquina de escribir, después vimos cómo llegó especialmente aquí al país la computadora, los programas, y hemos estado, por lo menos nuestra generación, adaptándonos al cambio, pero en el caso de ustedes y en los más jóvenes que ustedes, ya están muy familiarizados con el tema y obviamente el adaptarse al cambio es mucho más fácil que nosotros, ¿no? Entonces, por eso yo le preguntaba, ¿cómo usted, en base a la experiencia que tiene, cómo ha visto esta evolución dentro del país? Especialmente en las personas Claro. como yo, estamos una generación que somos más reservaditos, que queremos aún que uno nos toque. Claro, sí. Mire, le cuento que esa respuesta se la puedo dar desde un punto de vista ya más incluso real, porque ocurre que en las charlas que estuvimos dando justamente hace poco, nomás, hace más o menos 3 semanas, un mes, la principal preocupación de las personas era justamente el tema del reemplazo. ¿Cómo lo veo yo? Que el principal miedo es el reemplazo. El problema que tienen las personas que quizá no están adaptadas a estas tecnologías, y ya ni siquiera me refiero a adultos o personas así mayores, sino simplemente jóvenes que no han estado pegados a la tecnología, o cualquier persona que no haya estado pegada a la tecnología. El problema que tienen estas personas es que principalmente sienten miedo de ser reemplazados. Tienen miedo de ser reemplazados. Ese es el principal problema. En las charlas, en las charlas que dimos, que fueron 3 charlas, 3 conferencias que tuve la oportunidad de brindar, la principal pregunta que se repetía es, doctor, ¿vamos a ser reemplazados? El miedo al reemplazo. Hicimos algún tipo de encuesta incluso, y una vez más, la pregunta que principalmente se repetía era el miedo a ser reemplazados. Entonces, efectivamente aquí, lastimosamente, en nuestra sociedad, y bueno, incluso diría que en el mundo entero, tenemos aún este miedo al ser reemplazados. Más allá de que la tecnología esté, más allá de que nos guste, que no nos guste, el gran miedo que surge es el miedo, insisto, a ser reemplazados. Esa diría yo que es la gran barrera que tenemos acá. Seguida de esa barrera, tenemos el alcance de la tecnología. Es una realidad que en nuestro país, concretamente en Ecuador, no todos tienen acceso a la tecnología. O sea, para empezar, no tienen acceso a una computadora. Y eso también es otra gran barrera, la digitalización, las fronteras y digitalización. Entonces, digamos que son las dos principales barreras que tenemos en nuestro país. La digitalización, porque obviamente si no estamos digitalizados no podemos acceder a la inteligencia artificial, está clarísimo, y el miedo a ser reemplazados que tenemos aquí en nuestra sociedad. Son los dos grandes pilares por los que gira todo este rechazo aún a la inteligencia artificial. Bueno, es verdad que es real el hecho de que la IA
Es real que la IA reemplaza al ser humano, pero también es cierto de que hay nuevas, digamos, especialidades ya para justamente llevar ese control a la IA, ¿no? Como es el tema de supervisión, como es el tema de estadísticas, que obviamente eso hay ciertas cosas que la IA no la puede hacer y que necesita el ser humano, y es ahí donde tenemos que especializarnos. O sea, todo viene a través de costo-beneficio, pues, ¿no? Claro. Pero a la larga sí es una realidad, doctor, el hecho de que la IA va a reemplazar a las personas. ¿O Sí, usted qué opina? no, definitivamente creo que la respuesta es un sí. Pero no precisamente reemplazar a ese médico y que el médico ya se quede sin hacer nada, sino que la inteligencia artificial viene a modificar la forma en la que venimos trabajando. Pero es que solo pongámonos a pensar un poco, no es la inteligencia artificial, es la vida misma que siempre está sujeta a cambios, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que, como lo estaba mencionando, nosotros hemos vivido tres grandes eras en la historia de la humanidad, desde que somos una sociedad más civilizada, una sociedad más organizada en eso, ¿no? En sociedades más complejas y ya dejamos de ser tribus que vivíamos en una cueva. Hemos vivido tres principales eras: agrícola, industrial y ahora estamos en la del conocimiento. Cada una de estas eras reemplazó a la anterior, ¿sí? Podemos decir que definitivamente sí. Pero esas personas murieron. No. Esas personas dejaron de trabajar. No. Sino que ahora el que trabajaba en la tierra ya no solamente podía con una pala estar ahí arlando su tierra en la era agrícola. Ahora tiene que esa persona ser ingeniero. Y si no era ingeniero, bueno, quizá, o sea, si no quiere ser ingeniero, no quiere ser técnico, le tocaba ahora sí, pues definitivamente ser reemplazado por una persona que era un ingeniero, un técnico. Ahora, era industrial. ¿Ya necesitamos a las personas que estén taladrando algo? No, ahora necesitamos una máquina. ¿Fue reemplazado el taladrador? Sí, probablemente podemos decir que sí, pero otro punto de vista dijera no, no fue reemplazado, él fue obligado a adaptarse a utilizar una máquina. Ahora está pasando acá, ¿el médico puede ser reemplazado? Bueno, si no haces nada por estudiar, la respuesta será sí, un rotundo sí. Pero no es que eres modificado, es que uno no se quiere adaptar, uno no se adapta a la era que estamos entrando. Entonces, digamos, reemplazados, no. ¿Debemos adaptarnos? Sí. Y si no somos adaptables, ¿nos van a reemplazar? Sí. Eso sería más o menos como yo lo ordenaría. Bueno, doctor, aquí la ingeniera se va a despedir un ratito porque ya tenemos al ingeniero Córdoba. Despídase, ingeniero. Muchas gracias, ha sido muy interesante conversar con No se usted, preocupe. doctor, y realmente me gusta y lo felicito, más que todo usted siendo una persona, se lo ve tan jovencito, tiene mucho conocimiento y es en la cual, qué chévere que también nosotros, los de la media era, porque no puede la vieja era, ya también podemos aprender, se demuestra con eso que podemos aprender de los jóvenes, ¿no? Bueno, No, un gusto totalmente. y éxitos, ¿no? Ingeniero, Muchas gracias. tenemos al ingeniero Córdoba un poquito indispuesto porque hoy día le tuvieron que sacar las muelas, una muela, pero Wow, como usted lo conocerá, el ingeniero no puede dejar de hablar y necesitaba estar presente en su entrevista. Tenía que decir una palabra por lo menos. Sí, aunque sea. No, ¿qué tal, Cristian? Te agradezco mucho. Yo soy amigo de tu papá hace muchos años. Coincidimos en las tutorías en la Universidad de Guayaquil, que fue tutor también de la maestría de Seguridad y Salud y también de la gestión. Bueno, ahí nos conocimos, un excelente profesional, excelente amigo también, que no nos vemos siempre, pero cuando nos vemos es como cuando se encuentran dos personas, oye, los tiempos y conversa y a veces te falta el tiempo de intercambiar ideas. ¿Sabes qué? Un poco, yo quisiera invitarte a otro programa más. O sea, hay muchas cosas que se quedarían en el tintero, porque esto de que te preguntaba Carolina, el tema de las operaciones, yo trabajé en una clínica, en un grupo de clínicas grandes aquí en Guayaquil. Y una de las experiencias que yo tuve allí fue que vi un video cuando una persona operaba desde otro país. Y efectivamente lo que movían eran unos brazos mecánicos, o sea, en realidad eran unos brazos mecánicos que movía, porque él no estaba acá. Sin embargo, acá había la asistencia de un médico, ¿ya? Porque de pronto el otro era especialista en operar X cosas.
Pero el que estaba aquí era como el respaldo, el que le controlaba, que miraba, pero el de la experiencia era el otro que estaba por allá. Entonces, sí quiero que me aceptes otra invitación para otro programa, porque en realidad nos vamos a quedar aquí como con muchas preguntas. Así Cortos, como, ¿no? ¿sí? Porque también otra cosa que decía la ingeniera Carolina, y es el tema de, y tú ya lo dijiste, en realidad la IA, y tú lo explicaste bien, de los cambios de la parte agrícola, industrial y todo, siempre que hay un cambio de etapa o de era en el mundo, en realidad viene a reemplazar personas. Pero las personas, para no ser reemplazadas, tienen que actualizarse, estudiar, prepararse, capacitarse y todo, autoeducarse. Hoy más aún que los jóvenes tienen ahí en la mano toda la información, ya hacen como antes. Antes, para ir a la biblioteca teníamos que ir a la biblioteca municipal, y justo cuando encontrábamos la página 500 del libro, se la habían robado. Exacto. Ya no estaba la página. Entonces, hoy no, hoy tienes todo eso. Entonces, sí quería preguntarte, yo te anoté por aquí algo, y quisiera ver, te lo voy a leer porque no. Sí, claro. Ya, aquí lo voy a ver. Aquí yo digo, ¿usted cree que la IA en la medicina llegó para ayudar a la sociedad, o quizás por allí saldrán algunos que se creerán dioses y querrán, por ejemplo, encontrar la vida eterna? Nosotros estamos, en mi caso, yo estoy de acuerdo con el potencial tecnológico que debería usarse, por ejemplo, para las enfermedades catastróficas y ese tipo de cosas. Pero creo también que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. ¿Tú qué opinas de esas personas que posiblemente llegarán muy pronto? Bueno, esto ya es un tema mucho más personal y nos vamos a la parte de ética, incluso de valores. Es un tema que aquí podemos, si no son personas, incluso si nos ponemos a discutir esto con personas quizás que no estén fundamentadas, hasta se terminan discutiendo, pero bueno, eso nunca va a pasar aquí, pero vamos a que, digamos que yo personalmente, a mí sí me llama mucho la atención eso. Actualmente hay muchos estudios que están haciendo para que el hombre nunca muera, el hombre no muera, no envejezca, perdón, sería la palabra. Resulta que nosotros envejecemos porque en nuestras células nosotros tenemos algo que se llaman telómeros, ¿verdad? Ustedes pueden investigar, que nos están escuchando aquí pueden investigar sobre los telómeros. Yo puedo dedicar toda una sesión a hablar sobre los telómeros, biología, pero solo acuérdense esto de acá. Nuestros cromosomas, nuestras células se van dividiendo todos los días. Todos los días se dividen las células de la piel, se dividen otros tipos de células. Cada 7 días siempre nuestras células se están dividiendo desde que hemos nacido, el pelo, todo. Cada vez que las células se dividen, hay material genético que se crea, pero se corta, se corta, se corta, se corta. Y ese material genético que se corta son los telómeros. Los telómeros, cada vez que se acortan, se hacen más chiquitos por la división celular, nosotros vamos envejeciendo. El término correcto se llama senescencia celular. Si hubiera una forma en la cual esos telómeros no se acorten, nosotros literalmente nunca envejeciéramos y no fuéramos inmortales, pero no moriríamos por la vejez. Moriríamos ya sea por una enfermedad, moriríamos ya sea porque nos atropellan, porque nos asesinan, pero no moriríamos por la vejez nunca. Y estaríamos en una juventud constante. Entonces ya hay investigadores que están así, eso ya es una realidad, que están buscando la manera de acortar los telómeros o que no se vuelvan a cortar más. ¿Y yo qué opino? ¿Qué le diré? Que eso Pero es lo que es. O eso sea, no a mí sí me sería, gusta mucho. no sería jugar a ser Dios. O sea, yéndonos un poco al Exacto, extremo, claro. ¿no? Ajá, es verdad. Pero si nos ponemos a pensar, también yo digo, antes el hombre vivía más o menos 40, 50 años en la época que éramos tribus, que éramos salvajes, porque éramos matados por un mamut, éramos matados por dientes de sable, si nos enfermábamos una simple gripe nos mataba, antes una simple diarrea nos mataba, una simple gripe nos mataba. Ahora con las vacunas el hombre ha llegado a vivir hasta 90, 80 años, que eso era en la tiempo de los tribus impensable. Entonces, si vamos a este tema, yo digo, hemos estado jugando con esto desde hace tiempo, porque nosotros deberíamos morir a los 40. Nosotros somos el único humano, yo escuchaba de otro profesional médico, todas las especies vivas de la Tierra, una vez que acaban su etapa reproductiva, mueren. Eso es toda la biología. Si se todo en un pájaro, perro, gato, cuando ya acaba su etapa reproductiva, muere. Porque en la biología ya no tiene sentido que un ser vivo siga viviendo si es que ya no se puede reproducir. Nosotros somos el único ser sobre la biología en la Tierra que vive más o menos una vida entera después de acabar su etapa reproductiva. ¿Por qué? Por los avances en la medicina. Eso no debería pasar. Nosotros acabamos nuestra etapa reproductiva, que más o menos a las mujeres, 35, 40 años, 45, 48, ya deberíamos morir.
como se lo escucha, así de feo que suena. Pero nosotros hemos podido vivir gracias a la medicina. Entonces, jugar a ser Dios, ¿qué les diré? La verdad, la respuesta es sí, pero es lo que hay ahorita, ya creo que eso no hay cómo pararlo, ya estamos buscando, ya existen, insisto, formas en las cuales ya no vamos a envejecer por el acortamiento de los telómeros. Incluso si uno quisiera disminuir el envejecimiento, investiguemos qué es a los telómeros, cómo acortarlos. Hay comidas que acortan los telómeros y nosotros podemos, a las mujeres que más les interesa eso, busquen cómo reducir el Bueno, lo acortamiento de los investigo telómeros. ahorita. Y de verdad hay comidas que acortan el envejecimiento y todo eso de ahí. Pero bueno, Doctor, eso. pero una pregunta, y yéndonos un poco a la demografía del mundo. Digamos que el doctor Cristian Arias es una persona que comienza a descubrir esta parte y comienzas a lograr que en Ecuador las personas ya no vivan. Bueno, aquí en Ecuador hay una señora que vivió 109 años, 110 años, o sea, pero ya bien viejita. Y yo entiendo los comentarios que haces tú, llegar a los 100 años, pero no bien viejito ya, sino que Ser joven. pero ahí se me ocurre a mí una pregunta que tengo y quizá la terminaremos de hablar en el próximo programa, y es, si ya no hay gente que muera, ¿qué hacemos con la gente que nace? O sea, el mundo se va a seguir llenando y Sobrepoblación. o sea que de alguna manera el mundo va a tener problemas. El mundo no tiene problemas, correcto. La respuesta es que la naturaleza, el universo, la vida, como lo quieras llamar, es equilibrada. O sea, la naturaleza es justa. Ahí ya nos podemos meter a otra parte de las fuerzas y demás, ¿no? Equilibrio, todo. La vida necesita un equilibrio. Y definitivamente, si es que llegamos a no envejecer, la Tierra se encargará de exterminar a la sobrepoblación, porque siempre que no hay un depredador en la biología, hay un desequilibrio. Por ejemplo, los hipopótamos que fueron agregados en Colombia por este personaje Pablo Escobar, no todos sabemos, ellos no pertenecen ahí, no tienen depredadores naturales y se ha creado un desequilibrio en el ecosistema y eso genera un gran problema. Eso mismo pasaría acá en el ecosistema de la Tierra. Si nosotros, la superpoblación, no morimos porque no envejecemos, definitivamente la Tierra buscará la manera de crear su equilibrio porque la Tierra es sabia, el universo es sabio y buscará la manera de que nos exterminen. Como estas películas, ¿no? Que sale que la Tierra ya se contamina, los mismos gases nos matan, la Tierra se convierte de alguna manera en una forma en la que extermina al ser humano y esas cosas sí es interesante. Ya son teorías conspirativas, pero yo creo que sí, por la biología llegamos a eso. Sé que tú que das clases en la universidad, has encontrado alumnos de pronto que se resisten un poco al tema de la IA o todo fluye con ellos. La verdad que casi todo fluye con ellos. Hablando de chicos entre los 18 y 23 años de edad, casi todo fluye. Rarísimo que encuentre uno que aún... Sí, me he topado uno, pero son más que todo ya de familias que son muy, se me ocurre, conservadores, incluso ya temas de religión, pero no porque la religión niegue esto, sino que de alguna manera u otra tú generas una forma de ser más reservada, como que más, tampoco lo llamo anticuada, pero sí más de tiempos anteriores, etcétera, y se resisten a muchas cosas, incluso hasta la música. Y entre esas cosas sale inteligencia artificial, pero en general diría yo el 98% casi todos están adaptados a esto. Doctor, hoy tenemos ya que cortar esta entrevista, pero comprometo para si no es la próxima semana, la siguiente semana, que nos regale otros minutos más aquí para seguir conociendo de Cristian Arias. Y me gustaría saber en algún momento cuál es, ya hoy ya no, para que te quede para la próxima entrevista, pero cuál sería el sueño de Cristian Arias como médico, porque tu papá es prevencionista, también es profesor, pero en el tema de lo que sí quisiera conversar luego es también esa parte de prevención. Por favor, por hoy día, quiero confirmar que nos aceptan la otra entrevista. Confirmadísimo, clarísimo. Qué bueno, gracias. Por favor, si nos das un mensaje entonces final de esta entrevista para las personas que te van a escuchar y te van a ver también. Claro. Bueno, respondiendo a su primera pregunta de cuál es mi sueño como persona, como Cristian Arias, yo lo tengo clarísimo. O sea, al menos al día de hoy, 28 de mayo del 2025, yo siento que mi meta de vida, lo que a mí me apasiona de verdad, es justamente el tema de la mejora personal. A mí me gusta mucho motivar a las personas. Yo creo mucho en el potencial de cada ser humano. Creo que cada persona tiene un propósito en esta vida específico. No puede ser posible que nosotros hayamos nacido porque sí, ¿no?
aún esa persona que está ahí en la calle, que la ves que no tiene nada, tiene Un un propósito. propósito exacto en la vida. Entonces, eso es algo que a mí me apasiona grandemente, así me llena demasiado. Y yo siento que mi sueño, a grandes rasgos, y estoy actualmente enfocándome en eso, trabajando en eso, es justamente a mí me encanta mucho hablar en público, las conferencias, me encanta mucho, yo me veo en un futuro dando conferencias motivacionales a personas, ayudando a muchas personas, porque ya me ha pasado que por consejos, por cosas concretas, si la gente me dice, oye, tu consejo me sirvió, me ayudó, eso me llena, pero es como que me hiere una sangre en las venas, así que no lo puedo explicar. Incluso el hecho de que esté hablando ahorita en estos pocos minutos de eso es como que ya me das energía, si me inyecta Ya, energía, ya estaba muy somos dos. agotado. Bueno, Entonces, eso me ¿qué, encanta a mí qué mucho. edad tienes tú ahorita, doctor? 26 años. Uy, yo Uy, tengo ella está 50. menor. Es menor que ella. Yo tengo 58 años de edad, pero ¿sabes qué? El tema de motivar, el tema de enseñar, porque te comento algo, yo siempre me preguntaba, ok, bueno, yo he estudiado bastante, quiero ser un PhD, mis hijos dicen, ya no, hasta ahí. Pero yo digo, llega un momento en que tú también te vas a poner a pensar, o sea, ya he estudiado todo, hoy te toca enseñar a los demás. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en la próxima entrevista. Hoy, dame tus últimas palabras, doctor, para Sí, despedirnos. sí, por estos últimos minutos, solo decirle a todas las personas que están escuchando, que en algún momento escuchen este mensaje y relacionado a la inteligencia artificial, que por favor se queden con esta frase. Sí, hay una frase muy clave que diría yo que resume todo esto de aquí, no solo la inteligencia artificial, sino la tecnología, que es algo que está vorazmente avanzando. El COVID potenció lo que hubiéramos logrado como humanidad en 30 años en solo un año. Así Nos es. obligó. Eso no va a pasar ahorita. Vamos a tener muchas más pandemias, muchas más cosas que nos van a obligar, no a tocarnos la puerta y decirnos, oye, ¿quieres? No, 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 es cuestión de te Se obliga. viene Entonces la por la frase mala. que yo dejo como pequeño mensaje es, o te distingues o te extingues, ¿verdad? O te distingues o te extingues. Tenemos que aprender a distinguirnos, aprender a crear otras habilidades, porque si no, ahí sí vamos a quedar definitivamente extinguidos. Y me refiero cuando digo extinguidos es que reemplazados, ¿no? El famosísimo principio de Darwin, ¿verdad? No sobrevive el más fuerte ni el que más sabe, sino el que mejor se adapta. Ese es el mensaje que dejaría, que nos adaptemos, que no nos resistamos, porque es lo que viene. Mi doctor, muchísimas Gracias. gracias. No, no. Entonces, estamos conectándote por interno luego para poner la segunda parte de esta entrevista que me encantó. Doctor, que Dios te No, no. bendiga y saludo Gracias, un al ingeniero gusto. Igual. Arias también. Chao, chao. Bendiciones, Chao. seguro un gusto, chaito, pasen bien.